Bueno, ahí ya empezamos. Ya empezamos a grabar la reunión, cuestión de poder disponer de esta misma clase para los compañeros que no están presentes en este momento. Y también un poco la idea de la clase de hoy es recuperar algunas cuestiones del Edipo. Yo la anterior clase expliqué un poco lo que es la relación del primer tiempo y el segundo tiempo del Edipo lacaniano, que son tiempos lógicos. El primer tiempo es la célula narcisística con la madre, y que el segundo tiempo aparece el padre interrumpiendo esa célula, esa unidad simbiótica del primer tiempo del Edipo. Es la ecuación simbólica, nombre del padre sobre el deseo de la madre que interviene, y el deseo de la madre sobre X, que es la salida hacia el tercer tiempo, en donde el nombre del padre aparece como el padre donador del significante, con la imagen que tiene Lacan de que, aunque no use todavía significantes, el chico puede guardarlo en el bolsillo y en algún momento lo va a usar. Sobre todo el significante del nombre del significante fálico. En la psicosis, en la paranoia, Lacan va a establecer una relación con la madre como una madre cocodrilo, ¿no? Es ese tiempo en donde no aparece nada que oficie de corte. Y entonces Lacan nos presenta, voy a seguir a un autor que es Oscar Sack, Vigencia de la psicosis. Dice, Lacan nos presenta de manera alegórica con este concepto. Dice, es estar dentro de la boca de un cocodrilo, eso es la madre en el primer tiempo del Edipo. No se sabe qué mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca. Ese es el deseo de la madre. Lacan usa esta figura de la madre como la boca de un cocodrilo, justamente referenciando el hecho de la... Ahí me pueden seguir, porque por ahí se pierde la conexión, hay problemas de internet. Como la boca de un pitbull, en la cual tiene como que se corta, sí, sí, sí. Recién me dijo que se había perdido la conexión. Lacan usa la imagen del deseo de la madre como la boca del cocodrilo, referenciando a aquello que tiene esta característica de la boca del cocodrilo, que tiene una mandíbula como la del pitbull que se traba. Y una vez que se cierra, no deja escapar a la presa. Entonces dice esta cuestión que dice Lacan, puede ser una mosca que ande dando vuelta y la boca que se cierra de la madre no permite nada por fuera de ella. Una madre, dice Lacan, una madre representada por un cocodrilo cuyo deseo es cerrar las fauces, ¿no? Este enunciado no es el deseo de una madre, sino deseo de la madre, ¿no?
Como se puede apreciar, posee un estatuto pulsional que se expresa en el de repente, que le otorga un sesgo caprichoso, pulsional, imperativo, es la satisfacción misma de cerrar la boca. Pero aquí no concluye la cuestión, ya que hay algo que le pone freno al deseo de la madre. Hay un palo, una piedra, por supuesto que está ahí, en potencia en la boca, que la contiene y la traba. Por eso es tan importante el segundo tiempo del Edipo, en el cual aparece ese no del padre, en el cual se establecen muchas cosas, entre ellas el acatamiento a la ley. ¿No? El chico no queda liberado al deseo absoluto de la madre, sino que puede, a partir de ese no del padre, asimilar a otros deseos. Nuestra vida, nosotros por suerte, no deseamos una sola cosa. En este momento, yo estoy deseando de que me ande bien el internet para que ustedes me puedan entender los conceptos que les voy a transmitir. En otro momento, ustedes van a tratar de, van a desear poder repetir lo suficientemente claro los conceptos que aprendieron en esta clase y en los textos para aprobar el examen. Y en otro momento, cuando ya sean profesionales, estén egresadas y estén en el campo profesional, van a querer usar algún concepto de la psicopatología para poder dialogar profesionalmente con otros profesionales y poder decir, bueno, Lacan en estos casos dice que tal cosa, y los otros profesionales dicen, ¿cuánto sabe esta T? ¿O cuánto sabe este psicogerontólogo? ¿No? Y en otro momento van a decir otras cosas de otro orden, como por ejemplo, terminar estas clases espantosas, lacaniana, y decir, bueno, con este calorcito me voy para la heladería y me enchufo un helado. Y así, el estatuto del deseo para el psicoanálisis no es algo fijo. Es como que si dijéramos de que yo deseo llegar hasta este punto, cuando llegué a este punto, el deseo ya se corrió y va hacia adelante. Nunca podemos atrapar la situación deseante. Siempre hay algo por delante del deseo. Yo quiero, por ejemplo, llegar y rendir, aprender, escuchar bien esta clase hoy, pero a su vez quiero leer los textos y comprender los conceptos de la clase, pero a su vez quiero ir y rendir bien el examen. Y después, cuando ve que ya te he aprobado psicopatología, quiero rendir otra materia hasta que me quiera recibir. Y cuando ya esté recibido, deseo ser un buen profesional. Y cuando ya estoy en el ejercicio profesional, que ya lo tengo claro, que ya me desenvuelvo, ahí volvimos. No sé qué va a ser esta clase. ¿Se, ¿Me pudieron recuperar o estamos todos caídos? Sí, profe, se escucha ahora. Bueno, cuando ya nos podemos desenvolver, el deseo apunta a otra cosa. Por ejemplo, ser padre, ser madre, eh, tener un proyecto por delante, por ejemplo, comprarme un autito, no sé, comprar cosas de tape. Gente boluda como yo no va a comprar cosas de tape. Cada cual, el deseo, lo que tiene esa fuerza propulsora que en la medida que vamos logrando acercarnos, es como que se va corriendo de meta. Este, Otra cuestión que también vi acá muy lindo, como lo señala este autor, Oscar Satt,
Dicho de manera más contundente, la metáfora paterna, padre, el deseo de la madre y el falo. Es decir, ¿qué es lo que resulta de ese segundo tiempo del Edipo, de haber atravesado ese momento? Es esta posibilidad de articular estos tres elementos y uno lo va moviendo, y uno va, a medida que transcurre la vida, deseando otras cosas. Por ejemplo, cuando uno se enamora por primera vez, el amor de la secundaria, uno cree que va a ser eterno y que divina esta persona. Establecer ese mismo deseo hacia otro sujeto, en otra etapa de la vida, por suerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces la función paterna? Introducir ese rodillo, ese palo, esa piedra en la boca del cocodrilo y permitir que no se cierre, que no quede atrapado en el deseo de la madre y que permita desear otras cosas por fuera del deseo de la madre. Porque si hay algo que nos convierte en sujeto deseante, digamos el estatuto de sujeto deseante, no se puede mantener toda la vida. Hacia lograrla, el deseo se corrió. Y entonces el, el sujeto deseante, a su vez, va descubriendo que acá vemos lo pulsional en cuanto al objeto, que es lo más contingente, esto dicho por el viejo Freud, es algo que va variando, que va recorriendo distintos ámbitos de la vida de la persona. Cabe recordar, así quedan convocados todos los personajes del Edipo a la escena y van a estar en un diálogo permanente. Cabe recordar que la boca del cocodrilo siempre posee cierto movimiento, apertura y cierre, que le otorga su dimensión estructural al estrago y que regula el movimiento mandibular a una función fálica que pone límite a ese deseo que si no interviene el nombre del padre, uno queda, lo que pasa en la psicosis, queda a merced del goce del otro. ¿Se acuerdan esa famosa definición de qué es el goce que hemos dicho? Que esto es fundamental que lo entiendan. El goce es quedar sujeto al único deseo del otro. Yo seré solo lo que mi madre desea. Haré todo lo que mi madre desea. Bueno, ¿se ha entendido hasta acá lo que hemos venido desarrollando? ¿Se entiende esto? Que alguien me diga que sí, que todavía está por ahí. Sí, profe, se entendió. Le pregunto, ¿cuáles eran los tres elementos que articulaba el segundo Muy tiempo del bien. Edipo? Bueno, los tres tiempos del Edipo, de Lacan, lo que resulta hacia el final del Edipo, en la vida adulta, cuando uno ya hubiera pasado eh, los tres tiempos del Perdón, Edipo, profe, es los tres poder elementos que articulan. articularlo al deseo del otro. ¿No? Bueno, es lo que estoy diciendo.
el deseo de la madre, la función paterna, el nombre del padre, y el falo. Recuerden que el falo tiene el significante, rector, ordenador de todo, la porque el falo es el elemento simbólico que ordena todo. Por ejemplo, en este momento, lo fálico está representado por el discurso del profesor y ordena la clase, de que haya alguien que venga con un saber que lo dice tener, no estamos muy seguros, y que se ponga en este lugar. Cuando en el examen, lo fálico lo tiene mientras lo está diciendo el alumno, porque el discurso es del alumno. Pero en otro, al docente, que es el que tiene que decidir la nota, para luego retornar al alumno, que es el que va a salir con el premio o castrado. Me fue mal, no aprobé, entonces sale castrado, o me fue bien, aprobé, ya tengo la materia acreditada y avancé en la carrera. Eso es fálico. Cada vez que se consigue algo, es algo fálico. ¿Se entiende? Entonces, recapitulemos. El deseo de la madre, el nombre del padre, que representa la ley, lo simbólico, y el falo, que justamente es lo que circula. Y esto va a ser la matriz para todas nuestras relaciones. ¿Entendiste, Celeste? ¿Se pudo entender? Sí, profe. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, bueno, me alegro. Hoy tenemos una clase bastante particular porque evidentemente Internet anda mal. Algunos se caen y esperemos que lo graben. Voy a seguir con el texto, eh, El uno paranoico y la Verhaltung de Quinet, ¿no? Este, que es que es el mismo texto que hemos empezado la vez anterior, que eran los cuatro bases de la esquizofrenia. Y nos quedaría también el refugiado de los símbolos falsos, en donde están, o hay un análisis de los casos que yo presenté la vez pasada respecto de las películas o de cierta literatura que ustedes pueden seguir para entender o darle otra vuelta más al tema de la psicosis. Eh, La introducción es importante, ¿eh? Porque dice que a diferencia de lo que ocurre en la esquizofrenia, en la paranoia el sujeto no está a la deriva, en la dispersión, sino que está retenido por un significante. Este tema es la tesis con la cual va a trabajar este capítulo, este autor, Quinet, y es lo que va a desarrollar. Parte del concepto de Berhaltung como retención para luego hacer algunas consideraciones de lo que es el rasgo unario. Una de las preguntas que generalmente se hace en el examen y que por ahí cuesta responder pensando en la transferencia en la psicosis, en la paranoia, es por qué no hay que interpretar el delirio del psicótico. ¿Qué es lo que se conmueve si uno interpreta, agrega significantes o significación a un delirio psicótico?
Y lo que no saben a veces responder es muy sencillo. Lo que se conmueve en el yo, bueno, sí, se ve caballo, se nos va cayendo por tanda. No pasa nada, después lo puedes recuperar, decirle, va a quedar grabado, espero, o si no, bueno, lo haremos más adelante otra clase. Este, no podemos desear más allá de lo que lo real nos impone, ¿no? Eh, bueno, eh, lo que les decía, lo que conmueve son las identificaciones. Si yo interpreto un delirio, lo que estoy haciendo es las pocas identificaciones a la cual un sujeto delirante puede llegar a aferrarse, su yo que ya está con el cimbronazo de la esquizofrenia, de la paranoia, ya lo está padeciendo. Se puede agarrar a 3 o 4 identificaciones que algo representan para él. Si encima de eso se interpreta, ella dice, bueno, cuando vos estás hablando de que hay alguien que te viene persiguiendo o cuando te divide tu personalidad en dos, una quiere decir esto, la otra quiere decir esto. Si yo le agrego interpretación, lo que conmuevo son las identificaciones del yo, el yo, tanto para Freud, cuando empieza a hablar en el texto El yo y la psicología de las masas, dice que el yo es como la capa de la cebolla, va siendo conformado por diversas identificaciones. Si yo interpreto eso, conmuevo eso. Y esto lo explica Quinet muy bien cuando habla de el uno paranoico. Hay uno, Lacan usa il y del un, que es un partitivo del francés que quiere indicar cuando se habla del uno, se habla de la singularidad. Si hay algo que define a un sujeto, es su singularidad. Yo soy de esta manera, ¿no? Por ejemplo, la singularidad de Rodrigo es que es varón, que habla castellano. Tengo una serie de identificaciones que me fui haciendo, pero que son singulares. De tal manera que algunos de ustedes, después de haber escuchado un par de clases mías y un par de clases de Fernando, si estuvieran escuchándonos sin ver la imagen, podrían decir acá, por cómo habla, por cómo pronuncia, la manera por el que es una muletilla mía, por ejemplo, estoy escuchándolo a Fernando, lo estoy escuchando a Rodrigo, o lo estoy escuchando a Silvana, o lo estoy escuchando a la Bernardita, hasta por el timbre de voz, ¿no? Entonces, ¿de qué uno se trata? ¿Cómo definir al uno, al ser singular en el campo del lenguaje y en el campo del goce, en donde interviene el otro con mayúscula, que es el lenguaje? Para que ustedes se imaginen qué es un significante, cómo se constituye un mundo, el mundo del ser parleter, ser hablante, es a través de un significante amo, S1, que va a estar marcado por todos los otros significantes, S2, S3, S4, S5, que vaya apareciendo. Acá, en la página 113, cita textualmente el seminario de la identificación de Lacan, Quinet,
dando una definición de significante, que quiero que se la anoten, que la tengan en cuenta, porque después van a los exámenes y están hablando 20 minutos de significante y la pregunta más sencilla, ¿qué es un significante? ¿O cómo define Lacan al significante? No lo saben responder. Entonces, un significante es todo aquello que los otros significantes no son. Un significante, en tanto significante, no significa nada. El significado de ese significante va a ser dado por el lugar que ese significante ocupa en la cadena en la cadena significante. Voy a dar un ejemplo como para que lo entiendan. Vayan pensando por palabra. Yo, significante S1. Yo voy a. Yo voy, S2. Yo voy a tomar, S3. Yo voy a tomar. Yo voy a tomar el colectivo. Yo, S1, voy, S2, a tomar S3, el colectivo S4. ¿Qué quiere decir? El S1 nunca ocupa el primer lugar en la cadena significante. Ocupa el lugar del punto final, que establece un significado hacia adelante, hacia retroactivamente, desde atrás hacia adelante, a toda la cadena significante, en donde cada significante dentro de la cadena significante tiene una significación articulada a toda la cadena. Si yo digo yo, puede ser yo cuando levanto la mano porque voy a participar, yo simplemente para indicar a mí, yo voy, puede decir yo me voy, yo voy, que quién va a explicar lo que es significante para Saussure y para Lacan, yo voy, ¿no? Yo voy a tomar, puede ser, voy a tomar agua, voy a tomar una cerveza, voy a tomar un mate, o tomar un colectivo. Se dan cuenta como el último significante. Uno va en los puntos del significante. El significante amo es el del punto final, que agrega sentido a toda la cadena significante. Por eso es importante que en la cadena significante los significantes estén articulados. Ahora, si yo tomo los significantes vacíos, árbol, que el ejemplo que da Saussure, no significa mucho. Es arbitrario. Implica que, alguien se haya puesto de acuerdo a decir árbol al árbol y ahí hay una imagen acústica y un concepto que recurren al árbol, pero eso es convencional. Ahora, dentro de la cadena significante, cuando yo digo un árbol no tapa el bosque, bosque va a remitir a árbol un significante, un significado dentro de la cadena significante. Yo digo árbol, 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 solo no significa nada. El sentido lo tiene en tanto que compone eslabones y hay un significante S1 que está al final que da sentido a toda la cadena significante. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Profe, le pregunto si puede repetir la frase que dijo hoy para anotarla. No sé qué frase, he dicho tantas. La de un significante, en tanto significante no significa nada. Ah, Ajá. es lo que es junto con otros que no son, dentro de la cadena significante. Esta definición está en el texto,
al principio, cuando dice el uso del lenguaje, uso el uno en el campo del lenguaje. Ese significante amo es el que tiene el punto final que le da sentido a toda la cadena significante. Si yo le dijera, este, siento que me muero, esa cadena cortita, siento que me muero, no tiene mucho sentido. Siento, sentir, puede ser articulado a otros, tanta cadena de significantes y de significaciones como el mundo es posible. Pero, si yo digo, siento que me muero, porque no me anda el internet. Siento que me muero porque no entiendo tal tema. Siento que me muero porque llegué desorganizado a la clase y estoy improvisando. Siento que me muero porque paso una vergüenza bárbara a la hora de que alguien me pregunte algo y yo no sé qué responder. ¿No? Se dan cuenta de que el sentir implica, dentro de la cadena significante, este, nada, solo tiene sentido dentro de la cadena significante. Y una vez que está puesto el significante amo, el significante S1, que da sentido en el punto final a toda la cadena significante. La identificación funciona como un significante S1. Esto que yo le decía, hay un significante que a mí me representa. Acá en este grupo está Melina, está Florencia, está Celeste. Si alguno dice Rodrigo, el que se siente llamado soy yo. Pero ese significante que me identifica puede ser cualquier otro. Me podría haber llamado Pedro, eh, no sé, Clemente, Pancracio, Atanasio, Aristóteles. ¿Se entiende? Lo que un significante acá sigue definiendo Lacan y lo usa, por eso lo pone entre comillas. Hay dos definiciones acá. Uno es el significante ser todo aquello que los otros no son. Estoy diciendo afirmativamente es este color, pero por el principio de no contradicción estoy diciendo no es negro, no es azul, no es verde, no es rojo. ¿Se dan cuenta? Cuando yo digo Rodrigo que responda esta pregunta, estoy diciendo que no la responda Florencia, que no la responda Melina, que no la responda Celeste, que no la responda Geraldine, que no la responda algún otro compañero. ¿Se entiende? Lo otro, que es la segunda definición que da el texto este, lo que en el significante implica esa función de unidad es justamente ser solamente diferencia. Esto es paradojal. Lo que parece ser la razón de la unidad es pura diferencia. No es esto, no es esto, no es esto. Nuestras definiciones se hacen por la diferencia. Cuando yo digo, ¿qué es la enfermedad? Ausencia de salud. ¿Qué es la salud? Ausencia de enfermedad. Cuando yo digo, me estoy refiriendo a la salud, no estoy diciendo enfermo, patológico, traumático, síntoma. Cuando yo digo, ¿qué es la psicosis? Bueno, esta idea se las puedo decir, que la pueden decir perfectamente en un final. Eh, ¿Qué es lo que es la psicosis? Lo que no es la neurosis ni tampoco es perversión. Es una estructura distinta de. ¿Se entiende?
un significante implica una identidad en el marco de una diferencia. Es pura diferencia, ¿verdad?, lo que en su función significante se constituye. La era teológica, dice acá Quinet, diciendo a lo dogmático, a lo que sería una definición desde la certeza, ¿no? Se corresponde con la noción de identidad donde A es igual a A, mientras que la era de la lingüística, a la cual Lacan la va a introducir para el psicoanálisis en el campo del lenguaje, A es diferente a A igual tachado a A, ¿no? Un significante no es lo mismo cuando se repite en una cadena o incluso cuando retorna a otro lugar. Si yo le dijera un significante suelto, ¿no? Por ejemplo, perfume, no estaríamos entendiendo de a qué cadena significante pertenecería eso. Puede ser que pertenezca a una cadena significante en la que yo estoy tratando de vender o presentar un perfume, o puede ser que le esté recomendando la película Perfume de Mujer, o puede ser que alguien irónicamente, después de que otro haya ido al baño y se haya desgraciado, y abra la puerta y dice, qué perfume que largaste. ¿Se dan cuenta de cómo el lugar que ocupa en la cadena significante, ese significante va a tener un sentido distinto? Es el mismo y no es el mismo. No es idéntico a sí mismo, es diferente. En el campo del psicoanálisis, la unidad no tiene por función la unificación, sino la distinción. Cuando yo digo, soy Rodrigo, estoy diciendo a la vez, no soy Florencia, no soy Melania, no soy Celeste. Y acá está la parte más importante que para mí es del texto. Bueno, vamos a tirar un par de conceptos y después ustedes lo van a seguir leyendo solas. Es esta unidad es encontrada y generalizada por Lacan con el rasgo unario. ¿Qué quiere decir rasgo unario? Relativo al segundo tipo de identificación descrito por Freud en el texto de la psicología de las masas. Y ahí tenemos que ir al texto, y acá yo se los traigo. La identificación, según el viejo Freud, en psicología de las masas y análisis del yo, definición de identificación. ¿Qué es la identificación? Freud va a decir, es la más temprana ligación afectiva. Es decir, ligación afectiva, el primer contacto de lo pulsional se liga a algo. La identificación con esta botella, ¿cómo se da? A partir de la primera identificación, la más temprana ligación afectiva, es decir, me gustan las botellas azules, la quiero, la compro para mí, es mi botella azul de Tupper. ¿Se da cuenta cómo la identificación implica la, un, un repliegue pulsional, la primera ligación afectiva hacia un objeto? No sé si tengo la mejor mamá del mundo, pero es mi mamá, yo la quiero. No sé si tengo la mejor computadora del mundo, pero es esta. Yo trabajo con esta y me doy a entender a ustedes o no mediante esta computadora. Es mi computadora, la quiero. ¿Se entiende? No sé si es la mejor facultad del mundo la Wader, pero yo me identifico con ella.
ligazón, la quiero, es para mí. Y hay tres tipos de identificaciones que va a hablar Freud en ese texto. La identificación a la persona no amada, o sea, en el tiempo del Edipo, con la persona del sexo opuesto. No amada sería la niña con la madre y el niño con el padre. La niña mujer con la madre y el niño varón con el padre. Esta identificación con la persona no amada implica una identificación de rasgo unario. ¿Por qué? Porque una propiedad, yo quiero ser como mi mamá, como mi papá, en el tiempo del Edipo, y configura esto que hace justamente con la ambivalencia. Lo amo, pero también lo odio, porque compito. Yo, el varoncito, quiere ser como el papá que tiene el pito, pero también sabe que es castrado, entonces el papá se lo puede cortar, y entonces rivaliza, ¿no? La segundo tipo de identificación es con la persona amada, identificación que reemplaza la elección de objeto. Esta es con la persona del sexo opuesto dentro del complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de identificación es la del rasgo unario, porque yo quiero tener ese objeto para mí. La quiero a mi mamá como mi papá quiere a mi mamá. El nene varón se identifica con la madre. La nena mujer se identifica con el papá. Dora tiene una tos como la del padre. Habla como el papá. Eh, Siente una presión en el pecho como el padre que tenía asma. ¿Se dan cuenta? Y la tercera es la identificación que prescinde del objeto, en ausencia del objeto. Bueno, el rasgo unario decíamos que es con la segunda, con la persona que se ama. Y a su vez es distinción en la medida que se aparece como distinto. Yo amo a mamá, pero porque reconozco el nene varón, reconoce que no tiene nada que tiene mamá. La nena mujer ama al papá, porque al final del Edipo va a descubrir que no tiene nada de lo que tiene el papá. Y eso va a posibilitar la salida del complejo del Edipo. ¿Por qué? Porque otra vez, no con papá, con quien tengo prohibido la prohibición del incesto, sino con un señor parecido a papá, que tenga lo mismo que papá, que me complete como papá completaba a mamá. Con ese señor yo me voy a enamorar, me voy a casar y puedo tener el objeto que es el pene, ¿no? Entonces, acá dice lo que la diferencia se vuelve rasgo de igualdad por medio del mecanismo de identificación. Me identifico con el contrario, de varios sujetos con un rasgo único. No puedo todo, como se da en la primera identificación, porque es igual a mí. Y acá hay un objeto que es todo lo que yo no tengo, todo lo que yo no soy. Si yo poseo falo, pene, soy varón, me identifico con el objeto que no, la madre que es la que no tiene el pene. Si al revés, si yo no lo tengo, me identifico con aquel que sí lo tiene. El rasgo de unidad se torna en un rasgo de unificación de una multiplicidad, rasgo distintivo del grupo así constituido. Entonces, acá hay tres tipos de que va a recorrer Quinet, tres tipos de identificación al rasgo unario. Una
es la diferencia con el uno. La función del uno, en la medida que el rasgo constituye un conjunto, es el uno que reúne y agrupa y que delimita qué queda por dentro del conjunto y qué queda por fuera. Es el uno de la síntesis, el uno de la ley. Esto es esto y a la vez no es esto, no es esto, no es esto. Ese significante uno, que es el significante del nombre del Padre, es el que ordena todo. Se trata del uno de la ley, el S1, que ocupa el último lugar en la cadena significante, que da sí, el punto y aparte, el punto y final, como ustedes quieran, pero que a partir de ahí toda la cadena significante queda engarzada y tiene un significado. El uno de la ley, el S1, el agente del discurso, el discurso amo que crea la ley que instituye la norma. Por ejemplo, yo acepto un lenguaje. No lo inventé yo, pero si yo me quiero comunicar con ustedes, me quiero comunicar con el, con el, con el de la despensa y voy y le digo, dame 1 kilo de pan, el de la despensa por pan, entiende otra cosa, me da 1 kilo de piedra. Yo tengo que aceptar. El discurso está ordenado por un significante que es amo, que ordena todo el discurso. El otro uno, rasgunario, es el uno del entity, el uno de la unidad. Tenemos un uno que es el uno de la ley. El uno rasgunario, que es el uno de la unidad. Unicidad expresa como tal el rasgunario. Tal unidad distinta del círculo que reúne. Si acá estamos todos los que son alumnos de psicopatología, no va a haber alguien que en esta clase quiera aprender algo de desarrollo. Por más que estemos hablando del Edipo, no decimos lo mismo que, por ejemplo, va a decir Juliana o Tamara cuando ellas hablen del Edipo dando su clase de psicología del desarrollo. ¿Se entiende eso? Entonces, cada vez que yo establezco un círculo, un grupo cerrado, digo, bueno, esta es la clase de psicopatología práctico. Acá, ¿está Canales? No está Canales, porque pertenece a los teóricos. Esto quiero aclarar algo con el tema de la castración. Todos los sujetos somos castrados. Yo soy castrado, de algunas cosas no participo. Canales castrado. Silvana de Sousa Frade castrada. Francisco Senegaglia es castrado. Todo sujeto es castrado, porque pertenecemos a un círculo, somos incluidos en un conjunto, a la vez que somos excluidos de otros. Yo soy profesor de psicopatología en Concordia, a su vez estoy incluido en este grupo, con este lugar, pero no estoy dando clase en Paraná, no estoy dando clase en la UBA, no estoy dando clase en la Universidad de la Salpêtrière en Francia, porque ni siquiera sé francés, así que no podría. ¿Se entiende? Entonces, es algo, cuando se reúne algo no situable, aporía del pensamiento, es decir, nos lo imaginamos, decimos, se dan cuenta de que acá está lo imaginario. Cuando dice, hay un grupo que son los alumnos de psicopatología que se reúnen los martes a las 19 horas y escuchan una clase con un profesor tal, ahí está lo imaginario. Por ejemplo, el compañero que ahora, porque se le cayó internet, porque tenía que hacer otra cosa, trabajar, o no tenía ganas de estar en esta clase, ahora no está. ¿Por qué? Porque no acotó
esa cuestión imaginaria que todos decimos, tal día, a tal hora, a las 19 horas, reunión de Meet para tal clase. Y la tercera, que es muy importante, tenemos el rasgo unario de la ley, el rasgo unario de la unidad, y la tercera es también el uno de la excepción. Este es muy importante porque va a explicar la paranoia. El menos uno. En la nota de pie 44, el S1 del discurso del amo puede estar tomado como ley, norma o también como un rasgo unitario identificatorio del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Ese uno del ese ser uno del S1, significante 1, que lo representa para otro significante. ¿Se acuerdan que es lo que decíamos? ¿Qué es un significante? Que en cuanto tal no representa nada, es lo que representa para otro junto con otro significante. S1, S2, S3, S4. Y de S1 al final está la cadena significante, dándole sentido a toda la cadena. Y que podemos encontrar en el discurso amo como discurso del inconsciente. S1 de la distinción. Ese sujeto que se inscribe como ausente, objeta al uno sustrayéndose el significante que es extraído de la cadena significante. En el delirio, por eso no entendemos un delirio. Cuando alguien dice, en este momento, yo hoy no tomé clase, agua, suponiendo de la psicosis, un delirio, ¿no? No tomé agua en esta clase, porque asumo que agregaron en esta botella cicuta para envenenarme, ese significante uno no es compartido por el resto. Y entonces no se entiende. Entonces es un significante parrado, significante menos. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido dentro de ninguna cadena significante. Cuando Drever dice que está destinado a ser la mujer de Dios, eso no tiene ningún significante porque está fuera de cualquier cadena significante. Y él está atrapado en ese significante. No puede no ser la mujer de Dios. Si yo les digo a ustedes, eh, para el final, váyanse con esta definición y digan claramente los tres tipos de rasgos unarios que describe Quinet y a continuación explique cómo Quinet explica la psicosis a partir de la tercera, que es el uno de la excepción, el menos uno. Y en esto háblenlo con coso y digan Lacan dice tal cosa y Kenneth, tiene un 10 en el final. Y usted dice, bueno, pero yo no me lo puedo representar. Cuando no hay mediación de lo simbólico y ese significante queda fijado. Y ahí es donde Lacan va a decir la imagen del toro en el seminario 9 es como esa cinta de Moebius que va girando y a la medida que va girando va teniendo significación. Si yo hubiera tirado tres definiciones peladas y no hubiera explicado todo esto, ustedes no hubieran entendido como que tuviera sentido, mucho sentido, lo que estoy diciendo. El uno es el rasgo transferencial que da lugar entonces al uno del amor, de la transferencia. Y así la fenomenología de la transferencia transforma el uno, con mayúscula, en el rasgo diferencial del uno de la unificación. Es decir, hay un significante que está calcificado, momificado, petrificado, y que no puede salir de ese significante. Es como que queda en ese significante
y no fluye toda la cadena significante que da sentido a los significantes. Entonces, por ejemplo, eh, el caso Aimé, por ejemplo, el ejemplo que ponen, con esto cerramos, que es la tesis de Lacan, es un delirio de autopunición, una paranoia por autopunición. Ella intenta, en la salida de un teatro, matar a una famosa actriz. Y ese pasaje al acto, que termina detenida y todo, o sea, es un hecho real, eh, Aimé, que la paciente que... Aimé le pone jugando con el nombre. Ustedes saben que tanto Freud como Lacan lo que hacen es deformar los nombres originales para después poder presentar el caso. ¿Qué quiere decir amor? Eh, Aimé intenta matar a la actriz porque ella cree que está destinada a hacerle un bien a la humanidad, porque esta actriz es promiscua, promueve el lenguaje procual, las escenas sexuales, de referencias escandalosas, y dice, y en el fondo, Aimé lo que piensa es que si ella no hace eso, si ella no se ofrece para matar a la pecaminosa, la van a perseguir para quitarle lo que más ama. Alguien va a matar a su hijo. Entonces se da cuenta como autopunición. Alguien va a hacer algo que a mí me va a doler mucho. Entonces yo tengo que hacer esto. El delirio está enmarcado en eso, ¿no? La actriz se llama Huguette Duflos. Es una actriz de verdad, donde está, donde la Aimé de Lacan la fue a atacar y casi la mata. Entonces dice, ¿qué es lo que sucede en este delirio? Hay una retención de un significante. Me persiguen, a mí tengo la certeza de que me persiguen, y que van a matar a mi hijo. Entonces yo tengo que hacer algo para no cargar con la culpa de por culpa mía, mi hijo va a morir. Entonces tengo que matar a esta actriz. Todo el potencia del niño está en un significante petrificado, modificado, como una roca, que no, mi hijo va a morir por culpa mía. Ese contenido es el que tiene el significante. Bueno, dice otras cosas más el texto, pero es importante que ustedes vean, por ejemplo, en la página 118, eh, el uno es necesario en la lengua, la palabra, el pensamiento como un todo, el uno en la lengua, que es un neologismo de Lacan, para decir que es cuando queda retenido en palabras, en frases, la holofrase, un solo significante posible. Matar a mi hijo, matar a mi hijo, matar a mi hijo. Y lo que tiene es el efecto en el sujeto es la autopunición. Me quieren castigar, me van a matar a mi hijo. A pesar de la referencia a la teoría psicoanalítica para la explicación de la psicosis de AM, Lacan utiliza un concepto de Kertner que no encontramos en Freud, Verhaltung. Esto es la página 118 al final, la nota al pie número 30, está la definición de Verhaltung. ¿Qué carajo es la Verhaltung? Acá dice, es retención, no es represión, como propone Freud y Lacan. En este caso significa parar, detenerse. Halt sería la palabra. Es una interjección
que significa alto ahí. Por lo tanto, la Verhaltung corresponde al mecanismo de retención, detención, contención, impedimento, algo que se mueve, la interrupción del movimiento. Todo esto implica, quiere decir, un significante calcificado, petrificado, en lo cual no hay posibilidad de que la cadena del significante se mueva. Y eso provoca la esquizofrenia y la división de la personalidad. Y en la paranoia provoca el retorno paranoico, justamente. Bueno, sigue analizando eso, la autorreferencia también de Lacan, ese significante amo, S1, vuelve como autorreferencia en esto que le decíamos que la psicosis siempre la autorreferencia marca justamente que todo le concierne a él, lo persiguen a él, la personalidad que se divide es la de él, ¿no? Bueno, van a tener la semana que viene una clase grabada, porque vuelvo a tener una clase en, en, el, en la diplomatura de historia que estoy haciendo, como la de Edipo. Yo se lo voy a subir, le voy a pasar el enlace, pero ustedes van a tener para dentro de 15 días que terminar de leer El Uno Paranoico y la Verhaltung de Quinet y El Refugiado de los Símbolos Falsos, para que en el primer momento de la clase dentro de 15 días, que se va a hacer un meet así en el cual nos vamos a encontrar todos, ustedes puedan plantear preguntas, cuestiones que hayan quedado de este autor Quinet. Ya con esto quedamos por cerrado Quinet y pasaremos a otro autor. ¿Se entendió la clase? ¿Se entendió lo que desarrollamos? ¿Sirvió? Sí, profe. Bueno, Melina, ¿te entendió? Florencia, ¿qué le ha parecido? Escríbanlo en el chat, no hace falta que hable. Bueno, me alegro entonces. Bueno, eso va a quedar grabado, yo voy a subir al, a YouTube y al Classroom. Y la clase, el martes que viene, hay una clase grabada. Y dentro de 15 días vamos a retomar para que ustedes vengan con todas las dudas de estos dos textos. Si no lo tienen, me escriben pidiéndomelo. Yo creo que ya se lo subí para terminar con Quinet. Los primeros 10, 15 minutos de la clase dentro de 15 días va a ser retomar las dudas que tengan con este texto y con esto damos por cerrado. Bueno, muchas gracias. Cierro la clase. Detengo la grabación.